Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. El último tema de este último programa del año y que tiene que ver con el tema de seguridad, un balance de este 2024 en seguridad y también que lamentablemente este año cerramos con un caso muy doloroso, el caso de los niños desaparecidos de la zona de Malvinas de Guayaquil. Y bueno, ayer el ministro de Defensa y altos mandos de las Fuerzas Armadas comparecieron ante la Comisión de la Niñez y mencionaba que no hubo un operativo en específico para la aprehensión de los adolescentes, ya que dicha eventualidad, de acuerdo con la versión del comandante y miembros de la patrulla, ocurrió en el trayecto de retorno luego de cumplir una misión. Así lo explicó Celino Ceballos, comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, respecto a la desaparición de los 4 menores en el sector de las Malvinas al sur de Guayaquil. Lo dijo ayer durante su comparecencia en la Comisión de Protección Integral a Niños y Adolescentes en la Asamblea. Así pues, acudió junto al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y el comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela. Según la cronología realizada por Ceballos y la respuesta de las preguntas realizadas por la comisión, no hubo un operativo, sino que, bueno, se dio en el marco del regreso de una misión y que supuestamente los uniformados actuaron ante un presunto delito flagrante. Durante su intervención también el ministro Lofredo precisó que es la fiscalía la que debe determinar si los menores estaban en delito flagrante. Nosotros, dijo, tenemos las versiones de los integrantes de la patrulla. Bueno, además precisó que una vez que conoció sobre el caso, dio la disposición de que se realicen todas las acciones para localizar a los 4 adolescentes. También mencionaron que los 16 militares que formaron parte de la patrulla que detuvo ese día a los menores están sometidos a procesos administrativos disciplinarios en las Fuerzas Armadas. También se suma la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado por desaparición forzada. Un caso que duele a todo el Ecuador y bueno, hay muchas versiones. Al inicio pues hubo este silencio estatal. Después de 15 días se dieron los primeros pronunciamientos, declaraciones que en realidad resultaban un poco contradictorias y que bueno, nos hacía pensar mal en realidad de qué puede estar pasando en este caso. Ya se está haciendo la investigación por desaparición forzada y bueno, todos exigimos justicia. ¿Qué puede decir Jean-Paul Pinto, analista en seguridad, experto en estos temas, sobre este caso que cierra el año lamentablemente con algo doloroso y que, bueno, felizmente se está haciendo las investigaciones porque esto no puede quedar en la impunidad? Gracias, Jean-Paul Pinto, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, a su criterio, y según la cronología de los hechos, ¿qué puede comentarnos sobre este caso de los 4 de las Malvinas? Verónica, buenos días, un saludo a la audiencia del programa. Mira que bueno, retomando un poco tus palabras, hasta donde ellos actuaron era lo correcto, es decir, vieron tal vez un delito en curso, intervinieron hasta ahí, no hay nada, digamos, de inusual, porque estamos en un conflicto interno armado, ellos pueden apoyar a la policía en los temas de combate al delito, por lo tanto, hasta ahí me parece que fue correcto. Pero de ahí hubieron una serie de errores en cadena. Cuando ellos intervinieron y realmente actuaron, digamos, para proteger a una ciudadana hipotéticamente, Ujú. ellos debieron contactarse directamente con la policía en ese momento y decir, miren, tenemos a unos chicos acá, al parecer son menores de edad, no lo sabemos, no estamos seguros. Sin embargo, el rol de ellos era avisar inmediatamente al jefe del sector. Así Entonces, es. mira que primera cosa que fue errónea fue un mal procedimiento, una detención arbitraria, porque lo que hacen ellos es Ujú. detenerles a ellos sin tener la capacidad de hacerlo. Tenían que haber contactado a la policía. Y mira que ahí surge el segundo error, que es ellos no sabían quién era la policía del sector, entonces les dieron como a 40 kilómetros de ahí. Eso no se entiende, ¿no? Que hacían llevándolo cerca de la base de Ellos datos. no debían moverse de ahí. Simplemente Así es. debían comunicarse con un superior, decirle, mire, mayor, capitán, lo que sea, tenemos a estas personas, por favor, contáctese con el policía del sector y les tenemos en custodia hasta que ellos de... Porque el procedimiento legal era realmente ese, era tenerles en custodia, la policía se hacía Claro. cargo de los niños y delante de autoridad competente se decidía si realmente había un criterio para que sean detenidos o se los dejaba en libertad. Pero realmente ahí, mira, viene el segundo error. Y esto un poquito, mira, que lo hemos conversado con muchos colegas, que hay un tercer error detrás de eso, que es la militarización de la seguridad. Lo hemos conversado varias veces contigo. No creo, yo sigo insistiendo en que no es la solución el militarizar la seguridad, el tener a los militares en las calles, porque ellos así entrenamos para otra cosa, ellos están entrenados para neutralizar al enemigo, para matar al enemigo. Ellos no pueden negociar con el enemigo y decirle, mire, no sea malito, Claro. entréguese, por favor, negociemos, es ir a matar.
Entonces, por lo tanto, siempre hubo un riesgo detrás de lo que está pasando. Y yo recuerdo desde el decreto de Paco Moncayo, mira, ya hace algún tiempo el decreto 730, ya se le pedía a los militares que salgan y no salieron justamente porque ellos estaban conscientes que había un riesgo, que estas cosas podían pasar. Ujú. En México, en estos 24 años de guerra contra el narcotráfico, tienen cientos de denuncias por violación a derechos humanos porque es normal. Siempre puede pasar que haya un proceso que se salga de las manos, que no esté claro. Además, mira, otro error más que había olvidado decir que era el tema de capacitación. Se dice que no conocían el procedimiento bien, que no estaban capacitados, pero mira que llevamos ya un año de conflicto interno armado. Y a mí me parece que era tiempo suficiente para que todos sepan cómo proceder. Entonces, esto es una cadena de errores que inclusive, mira, yo decía el otro día, qué curioso, si hubiéramos seguido el debido proceso, inclusive ahorita estuviéramos discutiendo de la responsabilidad de los padres. ¿De alguna vez escuchado qué hacían esos niños de ahí? ¿Dónde estaban los padres? Inclusive estuviéramos ahorita hablando del rol de los padres en el tema de estos niños que están un poco vagando por las calles, pero ahora no importa, ¿verdad? No Así importa es. si son sicarios, descuartizadores, secuestradores. Desde el momento en que el Estado les detiene, les tiene que devolver. Sí, y realmente yo no entiendo tampoco por qué se les dejó en cualquier parte. Ahora el abogado dice, ¿no es cierto?, que había un problema en un nightclub y que fueron también a atender eso. Entonces no se entiende bien si los dejaron cerca del nightclub y por eso es que estuvieron más en riesgo. Realmente hay una serie de contradicciones en lo que se va diciendo. El abogado tampoco no es que esté muy de acuerdo con Fuerzas Armadas y ayer le escuchaba yo y más bien no está de acuerdo con la detención que tienen los militares actualmente. Entonces, pero el panorama es muy claro, ¿no? Mira que para que no pensemos en un tema de desaparición forzosa, ellos tienen, el Estado les tiene que devolver, no importa lo que haya pasado, ¿no es cierto? No hay evidencias de que le soltaron sin problema, porque mira que si el procedimiento hubiera sido correcto, los militares hubieran hecho videos y fotografías de cómo entregaban a los chicos para descargarse. Y realmente ahora estuvieron mostrando esos videos y esas fotografías para Ujú. decir, miren, nosotros les entregamos, seguimos el procedimiento, aquí están los niños, está la hora, tal día, así que nos Así descargamos. es. Pero eso no existe, entonces, hasta que eso no ocurra, si el Estado les detuvo, el Estado les tendrá que devolver tal y como ellos se les entregó. Bueno, es un caso muy doloroso, preocupante. Hay estas versiones que se menciona, lo llevaron la mafia. Hay incluso personas que dicen que hay una facción de las Fuerzas Armadas que podía pertenecer a ciertas bandas delictivas, a la mafia, y que fueron ellos quienes se llevaron a los adolescentes. ¿Qué tan creíble podría ser esto? Mira, parece un poco extraño, pero te voy a decir que esa es la única esperanza que yo tengo de que sigan vivos. Te explico cómo funciona esto en México. Hay facciones de la policía, de Fuerzas Armadas mexicanas que trabajan por los carteles. Supongamos el cartel de Sinaloa. Entonces ellos cuando Ujú. quieren reclutar, evidentemente a veces el trabajo sucio lo hacen esos policías o esos militares. Van donde ciertos chicos los llevan a la fuerza y los dejan en grupos criminales para reclutarles de manera forzosa. Porque tú sabes, Vero, que en la costa, lastimosamente, un niño que vive en barrios un poco complejos no Así tiene es. oportunidades. O trabaja para ellos, o lo matan, o su familia tiene que salir del sector para no ser justamente asesinada, ¿no? Entonces, yo lo que espero es que realmente estos militares los hayan tomado y los hayan dejado en manos de un grupo criminal y actualmente están trabajando en alguna zona para ellos. Es la única esperanza que tengo yo de que estén vivos. Porque la otra opción, y que a veces también pasa en México, es que los militares y policías detienen, los Claro. dejan en manos de grupos criminales, pero es para eliminarlos, no para que trabajen. Y esto me recuerda el caso, tú seguramente conoces, de los 43 de Ayotzinapa, ¿no es cierto? Estos Así chicos, es. la verdad histórica, sales, tú tienes un jefe de gobierno que sale a decir que hay una verdad histórica, que los niños perdieron la vida en manos de un grupo criminal, y después uno se entera de la verdad, y con López Obrador nos enteramos que fue un crimen de Estado y que los militares desaparecieron a los niños porque para mala suerte en los buses que ellos habían un poquito digamos, alquilado, entre comillas, había droga y había que recuperar esa droga. Entonces los niños que estuvieron en esos buses, adolescentes, estudiantes, fueron asesinados por fuerzas militares de Terrible México, ¿no? caso. Entonces, el gran problema es ese. Yo espero, Vero, que esa sea, digamos, una opción válida y que estos niños puedan estar vivos en alguna parte que por lo momento desconocemos. Ahora, si es que fuera la tesis que pues, lo llevó la mafia, estas bandas, esta mafia podría también pedir un rescate, que no se ha dado, nunca se han contactado para pedir algún rescate. No, no, lo que pasa es que ellos reclutan forzadamente a niños desde muy pequeños como campaneros, como sicarios y van ascendiendo. Entonces, no necesariamente lo hacen en una lógica de secuestro, sino en una lógica de
Ujú. elementos, de que tengan nuevos colaboradores para que hagan sus funciones básicas. Entonces, en este caso, los grupos criminales necesitan nueva mano de obra y esta mano de obra es reclutada de manera forzosa, no es de manera voluntaria. Es lo Claro. que te digo, ¿no? Yo no he sentido que pidan rescate porque lo que ellos buscan es realmente que trabajen para ellos. La otra opción, como te digo, lastimosamente sería que ellos fueron, eh, les dejaron a esos niños para eliminarlos porque trabajaban para otro grupo criminal. Pero mira que viendo los antecedentes de los chicos, ¿no es cierto? Ayer vi un video al Dignos de respecto. los chicos. No tienen, juegan fútbol, el papá enseñaba las medallas de uno de sus hijos, ¿no es cierto? Entonces yo te diría que lastimosamente todo esto es muy extraño, ¿no? Para mí las hipótesis que podríamos describir es una que es un exceso de fuerza por parte de los militares, un mal procedimiento y realmente tratar de ocultar ese mal procedimiento, lastimosamente. Claro. Y lo segundo es que estén en manos de grupos criminales y que espero que estén trabajando para ellos o lastimosamente hayan sido eliminados por ellos, ¿no? Esas serían un poco las opciones. Yo descarto un poco el tema político, que también se hizo un poco el uso político de que esto era una farsa, era un montaje, etcétera, Bueno, eso porque, es lamentable porque es que se haya lamentable ese utilizado uso este caso político. No, yo políticamente. no creería en eso. Y como te digo, lastimosamente, esto es un resultado de las malas políticas de seguridad, de la militarización, el uso de la fuerza, porque lastimosamente el uso de la fuerza te lleva a estos eventos que son inevitables. En algún momento, por más capacitación que haya, por más tino que haya, siempre algún rato algo va a suceder. Y mira que es un poco enseñarse con los más Ujú. débiles, ¿no? Porque estos niños eran chicos, adolescentes menores de edad, entonces difícil defenderse contra ellos, ¿no? Yo recuerdo un colega tuyo decía, bueno, ¿y qué hubiera pasado si eso era en San Borondón, ¿no es cierto? En Mocolí, tal vez con unos chicos, un carro que estaban tomando. ¿Será que el procedimiento era igual? ¿Los Así metían a es. la camioneta o era solamente una advertencia, ¿no? Eso también lo dejo ahí porque no hay que Da dejarlo para de lado, pensar, da por para pensar supuesto. también, ¿no? Ahora hablando ya de seguridad y bueno, esperemos que este caso se esclarezca lo más pronto posible. Se encontraron estos cuerpos calcinados cerca de la base de Taura. Estaremos pendientes si es que realmente pertenecen a los chicos o no, o qué está pasando con este caso. Pero ya analizando el tema de seguridad de lo que ha sido este 2024, en algo mejoró la seguridad, los homicidios bajaron, lamentablemente los secuestros han subido, pero ¿cómo vemos la estrategia? Con esto que ha sucedido, hay que hacer un cambio de estrategia, desmilitarizar las calles. ¿Cómo ve usted, Jean Paul, esta situación? Mira que de lo que yo conozco, puede ser un rumor de corredores, pero ya se aprobó el plan de seguridad integral. Es un plan que estaba bajo el mandato del del ministro de Defensa. Y sería bueno que tú le consultes, que les consultes a los periodistas si ese plan existe, está aprobado y por qué no lo han implementado. Porque es el plan que necesitamos, un plan con una mirada multidimensional, seguridad humana de la seguridad, donde todos los ministerios convergen para apoyar a la policía y a los militares, a inteligencia en las actividades de seguridad y donde inclusive el sector privado tiene un rol clave. Mira, a veces yo digo, lo que hizo Petro en el Cauca es interesante, ¿no? Primeramente Claro. entraron los militares, limpiaron la zona de las licencias de las FARC, después entraron todos los ministerios para hacer política pública en un territorio perdido. Es un poco lo que nos pasa a nosotros, el tema de pérdida de soberanía, ¿no? Estos microestados narcos o microestados paralelos que existen en el Ecuador, en la costa, y luego el sector privado podría entrar con becas de estudio, programas de emprendimiento, capitales semillas, para salvar a los jóvenes de la criminalidad, porque el objetivo nuestro, Vero, debería ser cómo salvar a estos jóvenes de entrar a grupos criminales. Y Así son es. miles de jóvenes en el Ecuador. Entonces, yo te diría que eso es lo que necesitamos, un plan con una mirada multidimensional de la seguridad, donde varios ministerios participen, el sector privado, los municipios, y dejar atrás la militarización que no funciona y que no funciona en otros países, la mano dura, porque a veces queremos imitar malos casos como el tema de Bukele, ¿no? Esta dictadura que hay Y en El no funciona. Salvador. En El Salvador ya no hay la violencia que existía hace unos Sí, años. ahora, eso es otro dato interesante que yo veía el otro día, que es una colega tuya en México decía que el cartel de Sinaloa nunca hubiera podido fortalecerse como lo hizo sin el apoyo del Estado, es decir, el narcoestado mexicano, ¿no? Y es el mismo en el Ecuador. Yo también digo, nunca hubieran llegado a ser tan fuertes sin el apoyo del Estado y del gobierno. El caso Metástasis y Purga nos indica eso. Entonces, ¿qué indica? Que es necesaria una paz mafiosa para que esto se haya obtenido. Es un poco Ahora, lo hay que una hizo revista Bukele. que titula El Ecuador como el narcoestado. ¿Hemos llegado a ser un narcoestado? Es lo que te decía, ¿no? O sea, lo que seguramente el periodista quiso decir es que donde él transitó, lo que él vio, en esa zona sí hay un narcoestado, es decir, hay microestados paralelos, hay estados invisibles, donde en esas zonas como Durán, por ejemplo, los que imponen la ley son los grupos criminales. Ellos dan el Claro. agua, dan la electricidad, decide qué se hace, qué no se hace. Veíamos en otra zona de la costa, unos colombianos llegaron, el jefe de plaza fue avisado y él dijo, bueno, no le conocemos, tal vez trabaja para grupos antagonistas, así que vayan y los eliminan y los mataron a todos. Entonces, eso es un narcoestado en chiquito, si quieres. Ujú. Pero no es un narcoestado porque
no estamos como en México, ¿no? Cuando ves los libros de Anabel Hernández, que es la persona que me estaba acordando con la historia secreta, Tiene un libro espectacular sobre el Chapo Guzmán que ve cómo va creciendo, ¿no? De varios, alguien que ¿no? era campesino y después, bueno, llega a ser Exacto. el capo de los capos. Ahí el libro es del el traidor, el diario escondido o secreto del hijo del Mayo Zambada, que actualmente está detenido en Estados Unidos. Entonces, lo que tú dices, esa muestra bien cómo México se vuelve un narcoestado, Así es. porque el cartel de Sinaloa apoya a cualquier candidato. Entonces, a Peña Nieto, a López Obrador, entonces no importa quién gane, el cartel de Sinaloa está blindado. Y por eso, evidentemente, la presidenta de México está muy asustada, porque si el Mayo Zambada comienza a hablar en México, las cosas se van a complicar. Y con Trump, ya para Trump México no es un amigo, es un antagónico. Entonces seguramente en el juicio del Chapo Guzmán no le dejaron hablar de esta ayuda financiera de los carteles al gobierno mexicano, a López Obrador. Ahora yo creo que no habrá ningún problema y Mayo Zambada podrá contar cuántos millones le dio a López Obrador, pero a la actual presidenta de México también. Recordemos que el jefe de seguridad de México, Omar Harfuch, trabajó con Cárdenas Palomino y con García Luna, que están ahorita presos en Estados Unidos por ser Ujú. parte de estar en el rol de pagos del cartel de Sinaloa y por lavado de activos. Entonces tú dices, pero esta persona que trabajó con ellos también estaba cooptado o no estaba cooptado. Entonces hay muchas dudas detrás. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, somos en ciertas zonas del país, de la costa ecuatoriana, un narcoestado, o sea, microestados paralelos, pero creo que Tenaz. yo espero que nos falte ese escalón. ¿Y ese escalón cuál es? Que por lo menos no hay evidencias que el gobierno como tal haya recibido dinero del narcotráfico. El día que se pruebe eso, ya podemos usar la categoría de narcoestado en el Ecuador. Bueno, ojalá nunca se dé. Gracias a Jean Paul Pinto por estar con nosotros, analista en seguridad. Y bueno, hemos analizado este doloroso caso de los cuatro niños, adolescentes desaparecidos en Guayaquil, pero también sobre esta estrategia de seguridad del gobierno que, bueno, todavía no hay muchos resultados. Estaremos expectantes de lo que pueda suceder en 2025. Gracias, Jean Paul, por estar con nosotros y que tenga un excelente nuevo año. Gracias, Verónica, lo mismo para ti. Mira que hace poco estuve en el foro de futuros de Dubái y la palabra que más se repitió es la utopía, la necesidad de crear utopías y de hacer realidad utopías. Así que este 2025, todos mis sugerencias que pensemos en estas y queremos estas utopías y que las hagamos realidad. Y te cuento una infidencia y va a ser una exclusiva para ti. Estoy escribiendo ya mi nuevo libro entre ficción y realidad, que va a ser sobre temas de seguridad, que va a ser un resumen de las ciento y pico entrevistas que he hecho en sus últimos 2 años. Tú vas a estar ahí con otro nombre, voy a ponerte un seudónimo, pero voy a describir esta radio, lo que bajo, ¿no es cierto? Es un búnker esto, para mí le voy a dar esa metáfora y voy a contar un poco lo que pasó con estos últimos 2 años y lo que debió hacerse, lo que no se hizo, lo que se hizo mal, como para que todo el mundo lo entienda, una seguridad para dummies, como se dice vulgarmente, y que todos puedan, digamos, entender qué es la seguridad, cómo se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer y qué debería pasar a futuro. Y de paso te regalo mis 2 libros de ficción. Muchísimas gracias. 2050, Diálogos sobre el Colapso 2042, para que los puedas leer en estas Navidades, pues, y desearte, como te decías, un feliz año, pues, Vero, para ti, para Milton, para toda la gente de la radio, pues, gracias siempre por darme micrófono y entrada a esta radio. Gracias a Jean Paul Pinto. Enhorabuena por esos libros y que vengan muchísimos más en este año nuevo. Gracias, feliz año, Vero.